Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con la reflexión como un movimiento en el plano. De acuerdo a eso definamos lo que es la reflexión. La reflexión en el plano es una transformación geométrica que involucra el cambio de orientación de una figura o un objeto con respecto a un eje. Durante la reflexión, la forma y el tamaño de la figura no cambian, solo su orientación. Podríamos también decir que la reflexión, que es una transformación que invierte una figura sobre una línea llamada línea de reflexión. Todos los puntos de esta figura original y sus imágenes reflejadas se encuentran después a igual distancia de una línea llamada línea de reflexión. Básicamente a eso hace referencia este tema. Veamos acá una definición adicional, que es una transformación que invierte una figura a través de una línea conocida como el eje de reflexión. Dicho de otra manera, cada punto en la figura es reflejado en el otro lado de la figura, manteniendo la distancia y el eje constante. Y lo mismo sucede con la forma de la figura. Entonces veamos acá un problema para entender mejor esta situación. Dice acá: dado el hexágono con coordenadas 5, 8, 4, 6, 5, 4, 7, 4, 8, 6 y 7, 8, representa su imagen reflejada con respecto a la recta que pasa por los puntos de coordenadas punto 1 menos 8, 8 y punto 2, 7 menos 7, indica las coordenadas de los puntos para mostrar la reflexión. Esa es la parte final que debemos responder. Para eso vamos a sacar inicialmente los datos. Entonces tenemos un punto A ubicado en 5.8, lo podemos ubicar acá 5 y sube 8, 5.8, ahí queda mi punto A. Ubicamos un punto B que tiene coordenadas 4, 6, 4 y sube 6, aquí queda mi punto B. Ubicamos un punto C que tiene coordenadas 5, 4, quiere decir que mueve 5 en X y sube 4, aquí queda mi punto C. Y ubicamos un punto D de coordenadas 7, 4, ubicamos 7 acá y subimos 4, aquí quedaría mi punto D. Ubicamos un punto E de coordenadas 8, 6, quiere decir que recorremos 8 hacia la derecha y subimos 6. Y ubicamos un último punto de coordenadas 7, 8, quiere decir que nos movemos 7 a la derecha y subimos 8, de tal forma que ese va a ser mi punto F y me forma un hexágono tal y como me lo dice la situación problemática. A partir de ahí me dice que debemos reflejar una imagen que pasa por una recta cuyos puntos están en las coordenadas menos 8, 8, o sea menos 8, 8, aquí hay un punto P1, y el otro punto 2 está de coordenadas 7 menos 7, o sea por acá está mi punto P2. A través de esos dos puntos pasa una línea recta y por dicha línea recta va a ser mi eje de reflexión, ¿sí? Debo trasladar cada uno de estos puntos. De acuerdo a eso vamos a ubicar mi punto A inicialmente para reflejarlo. Tengamos en cuenta que la reflexión por lo general funciona como un espejo, o sea simplemente se me va a ubicar ese punto A, que iría un punto A' a igual distancia a la que se encuentra en esta posición original, simplemente en el plano opuesto. O sea que mi punto A con esa dirección va a quedar ubicado acá. Y aquí pues obviamente vamos a hablar de que este va a ser mi punto A' reflejado. De igual manera vamos a hacerlo para el punto B. Entonces mi punto B, decimos que la distancia que hay desde el origen hasta este punto va a ser la misma distancia que voy a reflejar en sentido contrario. La misma distancia, y ahí va a quedar mi punto B', ¿sí? Con las mismas magnitudes de distancia para el punto C, desde aquí, desde el origen hasta el punto C, con esa misma distancia en sentido contrario, ubicaré mi punto C'. Y esa es la forma como normalmente nosotros ubicamos cada uno de estos puntos para hacer la reflexión exactamente sobre este eje de reflexión que estamos tomando como línea equidistante para ubicar cada uno de los puntos que encontramos acá en el primer cuadrante de mi plano cartesiano. De igual manera vamos a reflejar el punto D y tomamos la distancia que hay desde el origen hasta el punto D y esa misma distancia la reflejamos en el tercer cuadrante con esa misma inclinación y todo. Aquí ubicaría mi punto D, ¿sí? D'. De igual manera vamos a ubicar mi punto E, la distancia que tomamos de acá a acá, con esa misma inclinación nos devolvemos y aquí ubicamos mi punto E'. Lo mismo para mi punto F, con esa misma inclinación en sentido contrario tiene que tener la misma distancia, ahí queda ubicado mi punto F'. Si observamos bien,
La figura que se me forma ahí es un hexágono, similar al que tengo acá arriba, simplemente que reflejado sobre estos dos puntos, sobre el punto P1 y el punto P2, cuyas coordenadas aparecen aquí en la plataforma. Si se dan cuenta, esa es la forma como nosotros podemos hacer un movimiento en el plano, donde reflejemos una imagen con respecto a otra, como si tuviéramos un espejo. Estos dos puntos hacen la vez del espejo y por eso me queda la imagen ahí. Ahora veamos la respuesta que debemos darle a las coordenadas de esta nueva imagen. Entonces dice que en mi punto A' va a quedar con coordenadas menos 5, menos 8. Recorre 5 puntos a la izquierda sobre el eje X y baja 8 sobre el eje Y. El punto B va a tener coordenadas menos 4, 6. Recorre 4 coordenadas a la izquierda y baja 6. El punto C tiene coordenadas menos 5, menos 4. O sea, 5 a la izquierda, 4 bajando. El punto D tiene coordenadas menos 7, menos 4. El punto E va a tener coordenadas menos 8. Recorre 8 a la izquierda y baja 6 unidades. Y el punto F recorre 7 unidades y baja 8 unidades. Esos son los puntos, la respuesta a la pregunta que me hacía la situación o el problema. Ahora veamos otra situación para entenderlo mejor. Si observamos acá, cada uno de los puntos que acabamos de reflejar en el plano corresponden exactamente a los puntos que me daba el problema, simplemente que le cambiamos los signos. Si observamos bien, el punto de coordenadas 5, 8 corresponde al punto A, pero en mi A' es el mismo punto, pero con signos diferentes, menos 5, menos 8. Y lo mismo sucede para cada uno de los puntos. Quiere decir que, por lo general, cuando reflejamos alguna figura, normalmente nos queda reflejada con las mismas coordenadas, pero con signos contrarios. Esta era la respuesta que me pedía esta situación. Ahora veamos un nuevo problema para entenderlo mejor. Dice acá, reflexiona el triángulo PQR con puntos P1, 5 menos 1, Q, 2 menos 7 y R, 8 menos 7 respecto al eje Y. Encuentra las coordenadas de los vértices después de la reflexión. O sea, aquí tenemos un triángulo que se encuentra en estos puntos. Entonces, inicialmente vamos a sacar los datos. Tenemos el punto P que se ubica en las coordenadas 5, 1. O sea, quiere decir que está 5 en X y baja 1. Por acá se encuentra el punto P que forma mi triángulo, ¿no? Entonces, ahora vamos a ubicar el punto Q con coordenadas 2 menos 7. Quiere decir que está 2 acá y baja 7. Por acá queda ubicado mi punto Q. Y ubicamos mi punto R que está con coordenadas 8 menos 7, 8 en X menos 7 en Y, queda ubicado por acá mi punto R. Y esos tres puntos me forman un triángulo. La pregunta acá es que encuentre ese triángulo, hagamos una reflexión sobre el eje Y, ¿cierto? Para este triángulo. Lo que debo hacer es que debo hallar las coordenadas, las nuevas coordenadas de la imagen reflejada. Para eso pues voy a reflejar cada punto por separado para entenderlo mejor. Entonces lo que yo observo acá es que en la reflexión, siempre en la reflexión, que es una transformación que invierte una figura sobre una línea llamada línea de reflexión, en este caso la línea de reflexión va a ser mi eje Y. Cada uno de los puntos de esta figura original van a quedar reflejadas al otro lado de este plano, podríamos ir en el lado negativo de las X, y van a estar a igual distancia del eje Y, que es la línea de reflexión. O sea, si observamos acá, este punto P lo podemos ubicar a igual distancia al otro lado de la imagen. Aquí va a quedar mi punto P', ¿cierto? Y eso mismo que hice acá, debo hacerlo con cada uno de estos puntos. O sea, ubico la distancia que hay del punto Q y la traslado al otro lado del eje de reflexión, a igual distancia. Lo mismo para el punto R. Entonces ubico la distancia que hay del punto R y a la misma distancia en sentido contrario ubico mi punto R'. Ahí quedaría, si observamos los tres puntos que me forman ¿qué? La imagen, o sea, en este caso mi triángulo P', Q', R', que es mi imagen reflejada. De acuerdo al problema debo encontrar ¿qué? Las coordenadas. O sea, la respuesta a esta situación es que el punto P' tiene coordenadas menos 5, menos 1. El punto Q' tiene coordenadas menos 2, menos 7. Y el punto R' tiene coordenadas menos 8, menos 7. Y esas serían las coordenadas que me pide el problema.
Entonces espero que les haya gustado esta información. Como siempre les dejo aquí algunas situaciones para que si deseas desarrollarlas las desarrolles, y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas y muchas gracias.